desde el trono dorado, su voz atraviesa la eternidad. El emperador te lo ordena. Únete al imperio. En la oscuridad del último milenio, cuando el imperio se desangra y los fuegos de la guerra nunca se apagan, aún se murmura el nombre de uno que fue más que un guerrero, más que un primarca. Fue un faro, una esperanza nacida con alas de pureza. Así habla el Codicium Mangelicum. Aunque sus huesos se hallen polvo, su espíritu vuela aún por las estrellas, invencible y puro. Pocos nombres despiertan tanta veneración en la memoria colectiva de la humanidad como el de Sanguinius, el ángel de Baal, el león alado, el salvador de Terra. Donde otros primarcas fueron forjados en la ambición, en la ira o en la obstinación, Sanguinius fue moldeado en la compasión y en la nobleza, en una pureza que incluso el mismísimo caos no pudo mancillar completamente. Su vida es una epopeya de virtud y sacrificio. Su muerte, una tragedia tan devastadora que hasta las estrellas parecen llorar su ausencia. Hoy, bajo las bóvedas sagradas del imperio, sus mártires entonan himnos, sus hijos empuñan las armas en su nombre, y los cronistas imperiales, humildemente, intentan narrar lo inenarrable, la vida, muerte y legado del primarca Sanguinius. Antes de que existieran registros, antes de que las legiones surcaran la galaxia, antes de que Horus cayera en desgracia, Sanguinius fue lanzado a las frías mareas del Inmaterium. Como sus hermanos, fue arrebatado del emperador por las maquinaciones oscuras de los poderes ruinosos y dispersado entre los mundos humanos. Su destino fue Baal Secundus, una luna desolada, bombardeada en un pasado remoto por armas de destrucción masiva. Sus tierras eran yermas, sus océanos envenenados, su aire tóxico. La vida en Baal Secundus era un reto constante contra la muerte. Los escasos supervivientes formaban tribus errantes, mutadas por generaciones de radiación, con cuerpos deformes y almas endurecidas por el sufrimiento. Fue en este infierno que Sanguinius llegó al mundo. A diferencia de los mutantes grotescos que poblaban Baal, el niño caído de las estrellas era una visión de perfección. Su piel resplandecía como mármol bajo el sol abrasador. Su cabello, de un blanco reluciente, flotaba con cada brisa venenosa. Y, lo más impactante de todo, sobresaliendo de sus omóplatos, había un par de enormes alas emplumadas, inmaculadas y majestuosas. Para los pueblos de Baal, la visión del niño fue interpretada de diversas maneras. Unos lo consideraron un augurio divino, otros, una monstruosidad condenada. Los primeros en encontrarlo fueron los miembros de una pequeña tribu conocida como los Hermandad de los Puros, quienes, resistiendo a las mutaciones y a la desesperación, intentaban preservar la dignidad humana. Fue allí donde Sanguinius creció, rodeado de una comunidad que lo veneraba como una señal de salvación. Desde su infancia, el primarca demostró capacidades sobrehumanas. Su fuerza era tal que podía levantar rocas que requerían 10 hombres. Su velocidad superaba a la de las bestias depredadoras de las arenas. Su mente brillaba con una inteligencia precoz y su corazón con una compasión inusitada. Pero no fue su poder físico lo que más impactó a los suyos, sino su naturaleza benigna. Donde otros niños habrían aplastado a sus enemigos, Sanguinius ofrecía misericordia. Donde la ira habría llevado a la venganza, él predicaba la unidad. Desde los riscos envenenados de Baal, surgió un ángel auténtico, un ser que parecía prefigurar la gloria perdida de la humanidad. Y sin embargo, incluso entre su gente, el joven Sanguinius enfrentó la incomprensión, el miedo y la envidia. La luz, en un mundo de sombras, es a menudo odiada tanto como amada. Cuando el emperador descendió a Baal, no fue como conquistador, sino como padre. Y cuando Sanguinius se postró ante él, fue como hijo, no como súbdito. Del Códice Angelicum, libro segundo. El emperador de la humanidad, durante su gran cruzada para reunificar a la dispersa raza humana, fue guiado por visiones y por su innato conocimiento de sus hijos perdidos. Sabía que,
En algún rincón olvidado del vacío, uno de sus mayores campeones aguardaba. Cuando finalmente llegó a Baal Secundus, la escena que encontró fue a la vez desoladora y esperanzadora. Tribus hambrientas luchando por la supervivencia, tierras erosionadas hasta los huesos, pero en medio de aquel páramo, un líder. Uno que no imponía el orden mediante la brutalidad, sino a través del ejemplo y la inspiración. Sanguinius, ya adulto, había transformado a los suyos en una civilización renaciente. Había establecido refugios contra las tormentas tóxicas, había construido santuarios de conocimiento y había predicado valores olvidados: la compasión, la fe en la bondad humana, la esperanza. El emperador llegó en un manto dorado de gloria, envuelto en la luz cegadora de su magnificencia. Los habitantes de Baal, endurecidos como estaban, cayeron de rodillas ante su presencia instintivamente. Todos, menos uno. Sanguinius no se arrodilló inmediatamente. En cambio, desplegó sus alas radiantes y caminó hacia él, observando directamente a los ojos del creador de la humanidad. No fue soberbia lo que lo impulsó, sino reconocimiento. Padre e hijo se encontraron en silencio. En ese instante eterno, el emperador supo que había hallado no solo a un guerrero invencible, sino a un alma incorruptible. Y Sanguinius supo que había hallado su razón de ser. Con una reverencia que no era de sumisión, sino de amor y devoción, el ángel de Baal hincó la rodilla, inclinó su cabeza y ofreció su juramento. Hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre, mi espada, mi corazón y mi alma son tuyos, Padre de la humanidad. El emperador sonrió. No era una sonrisa habitual, pues su semblante era de costumbre grave y reservado. Pero ante Sanguinius su corazón, si podía decirse que aún poseía uno, latió más cálido por un breve segundo. Dado que el emperador creó a sus hijos como reflejos de su propia divinidad, podemos afirmar que Sanguinius fue la representación de su esperanza, atribuido a Malcador el Sigilita. La I-9 Legión, los Ángeles Sangrientos, había sido una de las más asediadas durante las primeras fases de la Gran Cruzada. En ausencia de su primarca, su destino había sido incierto. Guerreros valientes pero volátiles, cuya sed de sangre en combate rozaba la brutalidad más salvaje. Con la llegada de Sanguinius todo cambió. Donde antes reinaba la furia ciega, surgió el honor disciplinado. Donde el frenesí de la batalla amenazaba con consumir sus almas, él sembró propósito y virtud. Los Ángeles Sangrientos, bajo su guía, se transformaron en una legión de guerreros nobles, imponentes en su ferocidad, pero aún más aterradores en su pureza. Los cambios no fueron meramente espirituales. Los dones genéticos del primarca, su belleza etérea, su fuerza sobrehumana y sus dotes psíquicas latentes se manifestaron en sus hijos genéticos. Muchos desarrollaron rasgos físicos hermosos, de porte angelical. Todos mostraron una lealtad inquebrantable a su primarca y al emperador. Pronto, la I-9 Legión no solo era temida en los campos de batalla, era reverenciada. Se decía que la mera visión de sus alas desplegadas, descendiendo como ángeles vengadores desde los cielos, bastaba para hacer rendirse a ejércitos enemigos enteros. En cada mundo liberado, en cada tiranía aplastada, la imagen de Sanguinius se grababa como la de un salvador venido de las estrellas. Padre e hijo se encontraron en silencio. En ese instante eterno, el emperador supo que había hallado no solo a un guerrero invencible, sino a un alma incorruptible. Y Sanguinius supo que había hallado su razón de ser. Con una reverencia que no era de sumisión, sino de amor y devoción, el ángel de Baal hincó la rodilla, inclinó su cabeza y ofreció su juramento. Hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre, mi espada, mi corazón y mi alma son tuyos, Padre de la humanidad. El emperador sonrió. No era una sonrisa habitual, pues su semblante era de costumbre grave y reservado. Pero ante Sanguinius, su corazón, si podía decirse que aún poseía uno, latió más cálido por un breve segundo. Donde caminaba Sanguinius, los pueblos caídos se levantaban. Donde batía sus alas, la oscuridad retrocedía. Y en cada mundo conquistado, la humanidad recordaba lo que significaba ser grande otra vez. De la letanía de los cielos,
Códex de los Ángeles Sangrientos. La Gran Cruzada fue el más ambicioso proyecto del emperador: reunificar a toda la raza humana dispersa por la galaxia tras la era de los conflictos. Miles de mundos, innumerables civilizaciones caídas, horrores alienígenas, herejías incipientes. Todo debía ser doblegado bajo el estandarte del Aquila. En esta titánica empresa, Sanguinius no tardó en brillar como uno de los más célebres de todos los primarcas. Allí donde la guerra era inevitable, él lideraba los asaltos con furia divina. Allí donde la diplomacia era posible, su mera presencia inspiraba confianza y devoción. Batallas legendarias jalonaron su nombre. La liberación de Melchior Prime. En el mundo prisión de Melchior Prime, decenas de millones de esclavos humanos languidecían bajo el yugo de los señores de hierro, una raza senos tiránica. La I-9 Legión fue enviada a exterminarlos. Cuando la nave insignia de Sanguinius, el Redentoris, descendió en las atmósferas envenenadas de Melchior, los esclavos miraron hacia el cielo humeante y vieron la figura del ángel, sus alas desplegadas contra el crepúsculo púrpura. El terror dio paso a la esperanza. Sanguinius descendió a la cabeza de sus guerreros como un cometa de ira pura. Las cadenas se rompieron, los opresores fueron arrasados, y las generaciones futuras de Melchior recordarían su rostro alado en los frescos de sus catedrales. La alianza con Roboute Guilliman. En Macragge, el mundo natal del primarca Roboute Guilliman, la diplomacia fue tanto o más vital que las armas. Guilliman, el estratega supremo, y Sanguinius, el corazón palpitante de la humanidad, encontraron en el otro una admiración sincera. Se dice que durante el Concilio de los Hermanos, una reunión secreta de los primarcas Sanguinius y Guilliman, juraron mutuamente defender los ideales del emperador aun si los tiempos oscuros cayeran sobre ellos. La fuerza sostiene al imperio, dijo Guilliman, pero el espíritu lo define, respondió Sanguinius. La amistad entre ambos sería duradera y profunda, marcada no solo por la lealtad militar, sino por una comprensión filosófica de lo que el imperio de la humanidad debía ser. La traición presagiada, Horus y el ángel. No todo fue gloria sin sombras. Entre todos sus hermanos, Sanguinius fue quizás el más cercano a Horus Lupercal, el primarca de los lobos lunares. Se trataban como hermanos de sangre, compartiendo risas, planes, victorias. Pero en los últimos días de la cruzada, Sanguinius sintió presagios oscuros. A través de sueños velados por nieblas siniestras, visiones de sangre, traición y muerte acudían a su mente. En uno de los registros más dramáticos conservados por los cronistas de Terra, se cuenta que Sanguinius lloró en silencio en los corredores de su nave, presintiendo que el futuro que tanto habían construido se desmoronaría y que uno de sus hermanos más queridos sería el instrumento de esa destrucción. La estrella más brillante es la que más rápido cae, musitaba en su rezo privado. No obstante, entonces aún tenía fe. Fe en su hermano Horus, fe en el emperador, fe en la humanidad. Así, en los gloriosos y ominosos días de la Gran Cruzada, Sanguinius se consolidó no solo como uno de los mejores generales del emperador, sino como su hijo más amado, su esperanza viva de redención para la especie humana. Cuando la primera estrella cayó del firmamento, el ángel alzó su espada. Cuando la segunda fue consumida por la oscuridad, el ángel derramó lágrimas. Y cuando la última luz se extinguió, el ángel voló hacia su destino, sabiendo que no habría regreso. Fragmento de la Epopeya de Terra, verso 13. La primera herida. Istvan III. El primer golpe contra la lealtad imperial vino de Istvan III. Sanguinius, desde los confines de su sector, recibió informes fragmentarios. Horus había masacrado a sus propios hombres. Legiones enteras comenzaban a caer en insurrección. Mundos leales ardían bajo el fuego traidor. Al principio, se negó a creerlo. Era Horus, el primero, el elegido, el favorito del emperador. Pero los informes eran consistentes. Los sueños proféticos de Sanguinius, aquellos que lo atormentaban desde hacía meses,
comenzaron a adquirir un significado terrible y tangible. Una noche, solo en sus aposentos de la nave Red Tear, el ángel cayó de rodillas ante su altar privado y oró: «Padre, dame la fuerza para ver a mis hermanos como son, y no como deseo que sean. Dame el coraje para alzar mi espada, incluso si mi corazón ha de romperse». Así fue como la fe inquebrantable de Sanguinius comenzó a ser sustituida por la cruda y dolorosa determinación. La decisión, lealtad sin condiciones. El emperador, a través de órdenes secretas y astropáticos, convocó a Sanguinius a Terra. Era un llamado que no admitía demora. La gran cruzada estaba terminada. La defensa del trono dorado era ahora la única causa sagrada. Sanguinius no titubeó. Reunió a sus capitanes, los más nobles entre los ángeles sangrientos, y habló ante ellos con una solemnidad que congeló los corazones. Hemos sido forjados para proteger a la humanidad, no para regirla. Somos sus ángeles guardianes, no sus tiranos. Y si nuestro destino es sangrar hasta el último de nosotros para salvar una sola alma inocente, entonces abrazaré ese destino con todo mi ser. La legión entera, sin excepción, juró seguirlo hasta el fin del universo si fuera necesario. La travesía a Terra, el asedio implacable. La travesía hasta Terra no fue sencilla. Las tormentas de disformidad manipuladas por los dioses oscuros desgarraban las rutas de navegación. Legiones traidoras, ahora abiertamente hostiles, interceptaban las flotas leales. Cada día, cada salto en el vacío, era una batalla para sobrevivir. Muchos ángeles sangrientos murieron antes siquiera de ver las murallas de Terra, pero el sacrificio no mermó la resolución del ángel. Finalmente, tras semanas de horror y resistencia, la flota de Sanguinius emergió sobre el cielo moribundo de la Santa Terra. El asedio del Palacio Imperial. El asedio de Terra fue la culminación de toda la epopeya humana. El mayor ejército traidor jamás reunido, bajo el mando de Horus, descendió sobre la cuna de la humanidad. Sanguinius fue uno de los 3 primarcas que defendieron personalmente el Palacio Imperial, junto a Rogal Dorn y Hagatai Khan. A las puertas de las murallas, bajo cielos ennegrecidos por nubes de ceniza, Sanguinius luchó como un ser mítico. Su espada cortaba a través de demonios y traidores. Sus alas desplegadas relucían bajo la tormenta, manchadas de sangre y fuego. Sus gritos de guerra se elevaban como himnos de esperanza para los sitiados. Los hombres comunes que luchaban a su lado relataban visiones de un ser luminoso, descendiendo como una estrella entre las líneas enemigas, sembrando ruina entre los invasores. Y, sin embargo, cada batalla ganada era una herida más en su espíritu. Sanguinius podía sentirlo. Terra sangraba, el imperio se tambaleaba, el final se acercaba.